¿Qué función desempeña la música de cine? Yo creo que es algo muy interesante porque justamente lo que hacemos con la música es, primero que nada, servir a la historia, ¿verdad? Y algo que les digo mucho a gente que quiere incursionar en este rubro, que es la música para cine, es justamente poder empatizar y escuchar justamente al creador o el creador de la narrativa, el director o el productor de esta historia, que es justamente el medio audiovisual es una película, ¿no? Un cortometraje, un largometraje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada, el cómo se desempeña la música de cine justamente es poder realizar una narrativa, ¿verdad? A través de la música sin interrumpir necesariamente o añadir a la historia, ¿verdad? Añadir ciertas emociones, pero sin dejar de lado la historia, ¿verdad? Muy fácilmente podemos toparnos con música, ¿no? Que puede llegar a ser de alguna manera muy invasiva a la historia. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el uso de diálogo en una película para poder hacer que la historia pues siga fluyendo naturalmente y poder saber pues qué está pasando y cómo se está desarrollando los personajes que están en la película, ¿verdad? Entonces, no queremos que la música sea algo, un factor invasivo, ¿verdad? En ese proceso. Entonces yo creo que la música tiene que ser muy, muy sutil y muy, muy bien preparada y pues compuesta, producida para servir a la narrativa y que justamente no necesariamente tenga que ser invasiva, ¿no? Entonces yo creo que la música juega ese papel. Sí, la verdad que hay bastantes recursos para poder justamente apoyarnos de cómo poder, de alguna manera, empezar a componer música, porque justamente, como dice Hans Zimmer, ¿verdad? Que es uno de los compositores de Hollywood, pues, más influyentes en la historia contemporánea ahora de la música de cine, pues, siempre es empezar con una página en blanco, ¿verdad? Entonces, eso es muy real cuando te enfrentas a un proyecto nuevo para poder justamente saber pues de dónde viene esta historia nueva que vamos a contar, eh, qué elementos les gusta o qué influencias tiene esta historia para el estilo de música que voy a hacer. Entonces, justamente mencionas, Brenda, el uso del guión es muy, muy asertivo para poder situarnos capaz que en una época determinada, en un estado emocional también inclusive, qué están pensando los personajes, por qué están pasando, qué están sufriendo o hasta a dónde va la historia, ¿verdad? Entonces la música también puede tener, no solo puede evocar, por ejemplo, época o periodo, digamos, en el tiempo, sino también, como comenté, emociones, pero también puede proporcionar algo que se llama anticipación, ¿verdad? O sea, podríamos hacer que la música pueda ser algo oscuro cuando hay un momento feliz en la escena audiovisual, haciendo que, pues, justamente más tarde en la película podríamos tener un evento desafortunado, ¿verdad? Entonces, la música se puede utilizar como un vehículo para poder rellenar esos espacios que justamente las palabras o la imagen, pues, no los proporcionan, ¿no? Hay que de alguna manera también ser conscientes cuando poder ser sinceros con una persona y cuando pues saben, o sea, saben lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, no tener miedo y saber de alguna manera cómo dialogar con esta persona para saber, oiga, oye, pues creo que no funcionaría por tal motivo, ¿verdad? Esta música capaz que podríamos buscar esta otra. Y justamente viene en el tema justamente mucho antes de empezar a componer, ¿verdad? Porque pues puede llegar a ser que pues aceptes lo que te platicaron que tendrías que hacer y pues sencillamente pues no estás contento, ¿verdad? Nunca comunicaste que no era apropiado ese material y por ende pues lo único que haces es trabajar en eso y no dices nada. Esa es una forma pues la verdad que errónea de hacer las cosas, ¿verdad? Es justamente poder ponerte el sombrero y de alguna manera poder, no sé si convencer de que hay otras posibilidades mucho mejores, ¿no? Y por ende pues de alguna manera pues te contrataron para hacer ese trabajo, ¿no? Esa es una chama un poquito más lo que se llama supervisión musical, ¿verdad? A veces, muchas veces, como, sí, como lo comentas, Brenda, a veces el director, por temas de presupuesto y por otros temas, pues se pone el sombrerito de supervisor musical y te recomienda o te envía de alguna manera referencias de música que a veces no son las adecuadas, otras veces sí,
y pues tú tienes que de alguna manera poder calibrar esa conversación para poder para servir prácticamente a la historia, ¿no? A la película. Pues cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Pues básicamente herramientas, tanto te voy a platicar herramientas comunicativas como técnicas, ¿no? En comunicativas, por ejemplo, nos encontramos con algún tipo de documentos, ¿no? Que además de reuniones, etcétera, 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 nos ayudan a recaudar pues información. Hablo de guiones, hablo de algún tipo de listas de referencias de música que nos podemos inspirar, textos que también pueden ayudar a la causa y poder justamente recopilar esta información. Ayuda también, pues, cuáles son los compositores o de alguna manera influencias de esta película, qué otras películas, digamos, influenció este director para hacer esta película y quiénes fueron los compositores de estas películas que fue influenciado, ¿no? Entonces, eso la verdad que ayuda mucho para poder aterrizar ese proyecto y poder elaborar de alguna manera, pues, una herramienta comunicativa. ¿Cuál es la herramienta comunicativa, pues, final? Es justamente un documento en donde podemos poner todas las escenas y en cada escena podemos, de alguna manera, pues insertar algún tipo de link o enlace de alguna música de referencia que nos pueda ayudar para visualizar esa emoción que genera esta música pues temporal, la llamamos, ¿no? Y algo muy importante que no platicamos, que justamente hay escenas que no necesariamente necesitan música, ¿no? Entonces, hay que platicar de eso también, ¿verdad? El hecho de que hay escenas que funcionan muy bien sin música y otras escenas, pues, que podría reforzar con música, ¿no? Entonces, no necesariamente toda la película necesita música. Simplemente, pues, este proceso comunicativo nos ayuda a saber, pues, dónde poner música, dónde no poner música, qué música poner, por qué la ponemos, qué tipo de aspectos hace la música y afecta la escena. Hablamos sobre, por ejemplo, pues estamos utilizando la música para ubicarnos en el tiempo o podemos utilizar la música para ubicar o aterrizar la emoción del personaje o tal vez la ubicación de la cultura en donde estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos las herramientas técnicas, ¿no? Que son pues aquellas que hacemos nosotros los compositores de música de cine que pues anteriormente se utilizaba todo análogo, ¿no? Es decir, pues se seguía componiendo en un pianoforte con partituras, ¿verdad? Y poder ir a un ensayo, a una sesión de grabación a grabar con una orquesta y poder tener de alguna manera tu soundtrack o a lo mejor grabar con un grupo musical y tener tus grabaciones en cinta, ¿verdad? Análoga. Hoy en día es muchísimo más fácil. Yo, de hecho, tengo un curso basado en todo esto que son softwares libres de uso, en donde demuestro que hoy en día, pues cualquier, no, bueno, no sé si cualquier, pero muchos que sepan música o compositores que no se dedican principalmente al cine, puedan utilizar, ¿verdad? Es justamente hoy en día podemos utilizar nuestra laptop, creo que todos tenemos una laptop, una pequeña inversión en un teclado MIDI, que es un teclado pues bastante, aquí tengo uno, bastante pues sencillo, que te puede costar pues alrededor de 50, $75, y conectarlo eso con tu laptop, pues ya podrías hacer música de cine prácticamente, ¿no? En mi caso, pues tenemos un estudio con pues, monitores para poder, de audio para poder escuchar de una mejor forma, en estéreo, en 5.1, porque elaboramos pues, situaciones de mezclas un poco más complejas, pero el principio es el mismo, ¿verdad? O sea, componemos en una computadora con softwares donde tenemos almacenamiento con instrumentos virtuales y, por ejemplo, podemos disparar desde nuestros teclados, desde nuestra propia computadora, instrumentos orquestales que ya fueron pregrabados en un estudio en algún punto de la Tierra y podemos justamente, de alguna manera, combinarlos para hacer una orquesta virtual y no necesariamente pues tener que irnos a grabar a un estudio, contratar a una orquesta, entonces se salva mucho, mucho dinero hoy en día haciendo eso y la calidad del audio pues se está mejorando día a día. Sí, yo creo que en la situación, cuando nos enfrentamos con un guión, de nuevo, cada uno creo que funciona de forma distinta. Hay algunos que hay una anécdota en donde un compositor
menciona que, pues la verdad que a mí me dan el guión, ¿no? Y con el guión hago una composición musical, ¿verdad? Previa. Y luego, no sé, pasan unos meses y me cambian completamente el guión, o cuando lo graban, no tiene nada que ver con el guión y por ende, pues la música se va, ¿no? Entonces, yo no quiero saber nada con el guión. Entonces, yo creo que no tiene que ser tan así, simplemente, como comentas, Brenda, yo creo que una guía, un guión puede ser una buena guía para poder situarnos por lo menos en la idea general, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? En quiénes son los personajes, por, por qué hechos van pasando, cómo se transforman desde un principio hasta el final, en dónde están situados, en qué año están situados, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos ya empaparnos poco a poco de cómo se va conformando la historia, ¿no? Luego te van compartiendo fotogramas, te van compartiendo pues imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde nos lleva a un topic, ¿no? Una temática, pues, de cuándo entro yo, ¿verdad? Si entro muy temprano en la producción, si entro muy tarde, y pues eso varía muchas veces, ¿no? Hubieron situaciones desde la idea, que se concibió la idea, tuve la oportunidad de entrar con el director porque era muy amigo de él para un cortometraje, ¿no? Hicimos una suite musical mucho antes que él grabara y justamente utilizaba la música justamente en el rodaje para poder inspirarse y hacer sus grabaciones, ¿no? Y eso está chido porque es una manera distinta de alguna manera de grabar y hacer cine, ¿no? Y por otro lado, hubieron situaciones en donde pues me llaman a último minuto que un compositor pues no les gustaron la música que estuvo haciendo para, por ejemplo, un TV show o una serie, y necesitan pues desesperadamente pues una nueva música para todo lo grabado, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de contextos, ¿no? También mencionando, ¿no? A veces pues vas a trabajar con tus amigos, otras veces van a ser clientes que no conoces, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso pues influye en el proceso creativo. Pues mi nombre es Guido Arcela, tengo 31 años, soy el director de audio en Arcela Sound, una compañía que fundé desde el 2016, lleva pues 5 años vigente. Estamos en Mérida, Yucatán. Aquí en Arcela Sound somos una casa de postproductora de música y sonido para películas, más que para películas, para cine y videojuegos, ¿no? Cine abarcando cortometrajes, cine minutos, hasta largometrajes, ¿verdad? Entonces es una casa postproductora de música y sonido para cine y videojuegos, en donde nuestros servicios son muy específicos. Uno es la musicalización y sonido para cine, y otro es la música interactiva y diseño sonoro e implementación de audio para videojuegos. Ahora me dirás, pues, ¿cuál es la diferencia entre la música de películas y videojuegos? Es muy sencillo. La verdad que pues una película está en un formato lineal. ¿Qué significa pues un formato lineal? Que sencillamente pues tú quieres ver una película, luego la ves 2 veces y siempre va a pasar lo mismo, ¿no? La película durará 2 horas y 5 minutos, la segunda vez que lo veas durará de nuevo 2 horas y 5 minutos. En cambio, los videojuegos pues es un formato no lineal o interactivo, en donde pues justamente tú no sabes cuándo la historia o el jugador va a pasar de una habitación a otra, ¿no? Entonces tú tienes que de alguna manera componer la música en un formato justamente interactivo, ¿no? En la cual hay técnicas de diversos tipos para poder hacer que la experiencia del jugador sea memorable. Por ejemplo, la técnica más común es justamente el loop, que es el loop. Una vez que la música, pues un track musical puede durar un minuto, llega al final de ese minuto, vuelve a repetirse, ¿no? Y se repite hasta que el jugador, pues hasta que no pase ¿no? Esa habitación o el acertijo que tiene, pues no avanza la música, no avanza el juego. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, esas son las dos principales diferencias entre música lineal y no lineal. Aquí en Arcela Sound hacemos pues ambas y las entendemos a la perfección. Ahora el formato de presupuestos, pues justamente, ¿no? Varía. Si recibimos solicitudes, pues de todo, ¿no? Desde, como comentas, estudiantes en licenciatura en comunicación que están terminando de hacer su cortometraje y piden pues una cotización para una banda sonora de 4, 6 hasta 10 minutos, no hay problema, justamente se adecua a la situación y al presupuesto que tienen, y se les asigna justamente el proceso
de trabajo, ¿no? Que es muy claro, enviamos una propuesta muy aterrizada de muy pocas hojas en donde se explica paso a paso de cómo se trabaja con el cliente, ¿verdad? Entonces, pues todos los clientes que pasaron estuvieron pues muy contentos con nosotros, algunos vuelven, ¿verdad? Muy felices de nuestro trabajo y ten presupuestos pues bastante altos, como por ejemplo una serie, una película de Netflix, en donde realmente pues colaboramos muchas veces con terceros, compositores terceros, y llegamos a componer con músicos reales. También hay presupuesto para poder justamente explayarnos y poder también sugerir de nuestra parte algo que te comentaba Brenda sobre supervisión musical, de hecho poder tener una opinión y agregar valor a la propuesta musical de la película, el de, oye, pues tal vez un poquito más, estiramos el presupuesto un poquito más y contratamos a este solista pues muy bueno que toca el cello y puede hacernos el tema principal, ¿verdad? Que no, o sea, que no tiene nada que ver con un cello de instrumento virtual que suena pues un poquito más robotizado, entre comillas, ¿no? Entonces, te encuentras esas situaciones, esos también, esas flexibilidades y situaciones de cada uno, ¿no? Que yo creo que está bastante padre porque, pues vuelvo a lo mismo, cada narrativa, cada historia es diferente, ¿no? Un mundo nuevo y siempre fue el escuchar, ¿no? El escuchar, empatizar con el cliente y saber cómo poder atenderlo de la mejor manera, ¿no? La mejor forma para contactarnos es a través de nuestra página web, www.arcelasound.com, y ahí pueden escuchar pues, nuestros trabajos de cine y videojuegos sobre todo, ¿no? También ofrecemos cursos muy específicamente a la música de cine, formato online que pueden empezar desde el día de hoy si quieren. Y pues me pueden escribir también a guido@arcelasound.com, en donde pues, o sea, me pueden contactar y poder escribirme específicamente pues, sus necesidades, ¿no? En Arcela Sound pueden escuchar no solo el trabajo, sino testimoniales, trabajos previos, un poquito más acerca de mí. em, Hay una solicitud ahí de cotización, un formulario en donde me pueden llenar y preguntar o solicitar lo que necesitas sin problemas.